días, niños, niñas y toda la familia. Estamos finalizando la semana 27. Durante estos días hemos estado aprendiendo y conociendo más sobre las plantas, su importancia, sus beneficios. Pero ¿te has preguntado si nuestra familia tendrá algún conocimiento sobre las plantas? Claro que sí. Recuerden que vivimos en una localidad, en una región en la que abundan muchísimo las plantas. Pero ¿cómo podrán ustedes obtener de su familia esa información tan valiosa? Pues hoy harán una entrevista a un familiar. Así es, para poder obtener información. Pero para poder realizar esta entrevista tenemos que tener pautas. Para ello tenemos la participación de un invitado muy especial, un experto profesional haciendo entrevistas. Así que presten mucha atención al desarrollo de la sesión. Aprendo en casa, semana 27. Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Nuestra meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Será una experiencia muy interesante. Recuerda, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador, y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Planifica tu entrevista. Inicia la planificación de tu entrevista. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia y completa la siguiente tabla. ¿A quién entrevistarás? A un familiar. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizarás la entrevista? Formulando preguntas, coordinando con mi familiar, el que va a ser mi entrevistado, y muchas ideas más que ustedes pueden ir completando en esta columna de la tabla de la planificación. Organiza tus ideas. Ahora te toca seleccionar 4 especies de plantas. En nuestra región tenemos muchísimas especies, la cual te va a ayudar a seleccionar algunas de ellas. Una vez que seleccionas a una de las especies, vas a preparar tus preguntas. Aquí te muestro un ejemplo sobre las plantas alimenticias. Recuerden que esto es un ejemplo, no significa que todos van a trabajar solo con plantas alimenticias. Por ejemplo, tenemos ¿qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da? Ustedes pueden ir preparando sus preguntas de acuerdo al tipo de planta o especie que han elegido. Ahora organiza y prepara tu entrevista. Anota y completa lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí tenemos la forma como ustedes van a organizar su entrevista. Está la presentación, los nombres del entrevistador, los nombres de la entrevistada, el tema, la fecha, el cuerpo cuestionario que viene a ser las preguntas que han seleccionado. Antes de iniciar la entrevista, considera esas recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que les brindan. Acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Para que lo hagas mejor. Tenemos un invitado muy especial en esta mañana. Vamos a escuchar las recomendaciones que nos trae un profesional periodista que nos brinda unos consejos muy importantes. Él se llama Rister Gatica Gómez y vamos a prestar mucha atención. Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Rister Gatica Gómez. Soy periodista de profesión, egresado de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate Mesa y muy amigo de su profesora Miss Bertita. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista, chicos, es básicamente una conversación
para obtener información acerca de un determinado tema o de una determinada persona mediante una serie de preguntas. Obviamente, para que haya una entrevista tiene que haber un entrevistador y un entrevistado. De esa manera vamos a poder conseguir la información que se desee a través de la entrevista, a través de la formulación de preguntas. Pero para que ello sea un éxito, desde luego, debemos seguir algunas recomendaciones, algunas pautas, algunos tips que aquí lo vamos a dar a conocer. En primer lugar, chicos, debemos iniciar la entrevista presentando a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, como decimos comúnmente en el mundo del periodismo, dar a conocer quién es esa persona a quien vamos a entrevistar. Vamos a poner un ejemplo, digamos el alcalde de la provincia de San Martín, el arquitecto Tei del Águila Grone. Iniciar la entrevista, desde luego, presentando a nuestra autoridad. Con ustedes aquí el arquitecto Tei del Águila Grone, quien nos va a hablar sobre un determinado tema. Imaginémonos digamos el tema de la construcción del Boulevard de La Paz, este bulevar que se está construyendo en pleno centro de la ciudad de Tarapoto. Por ahí empezamos nuestra entrevista presentando a nuestro entrevistado y desde luego también hablando ya del tema que vamos a abordar. Un dato muy importante para poder desarrollar una entrevista con mucha confianza es el empleo de un adecuado tono de voz. No podemos levantar la voz porque nuestro invitado o nuestro entrevistado se puede sentir de repente ofendido. Como tampoco no podemos hablar muy despacio, porque si no, nuestro entrevistado de repente no nos va a escuchar al momento de formularle las preguntas. Es importante mantener un adecuado tono de voz. Otra pauta muy importante que nosotros debemos seguir es mantener el contacto visual con nuestro entrevistado. De esa manera, nuestro invitado, nuestro entrevistado, se dará cuenta de que nosotros estamos muy interesados en él, en conocer sobre sus respuestas, en conocer sobre lo que él nos va a decir acerca del tema que lo estamos abordando durante la entrevista. Por ello es muy importante mirarle siempre fijamente a los ojos a nuestro entrevistado. Si hemos preparado una serie de preguntas, hemos elaborado un cuestionario, como decimos comúnmente, debemos guiarnos de este cuestionario para que nuestra entrevista sea un éxito y nunca se pierda la hilación de la entrevista. Mantener nuestro cuestionario. Si vamos a preguntar, digamos, en la entrevista que hemos planteado al alcalde Tei del Águila sobre el bulevar, debemos preguntar puntualmente sobre el bulevar. Claro que sí, chicos. Empecemos la entrevista, digamos, preguntándole al alcalde: señor alcalde, ¿cuánto costará la obra del bulevar? El alcalde, desde luego, está preparado y te va a responder cuánto costará la obra del bulevar. Pero no solamente esa pregunta es la que vamos a formular en una entrevista. Vamos a hacer más preguntas. Digamos, ¿en qué tiempo se construirá la obra del bulevar, señor alcalde? Señor alcalde, ¿a quiénes beneficiará la obra del bulevar? Y tantas otras preguntas más que nosotros podemos formular a la autoridad edil, en este caso al alcalde Tei del Águila, respecto de este tema, es decir, del bulevar. También debemos formular algunas preguntas básicamente que no han sido absueltas del todo. De repente, durante la entrevista, el alcalde se ha explayado mucho en los beneficios de la obra del bulevar, pero no ha dicho cuánto va a costar. Entonces debemos volver a repreguntar, señor alcalde, pero díganos cuánto nos costará la obra, cuánto costará la ejecución de esta obra, ¿no? ¿De dónde saldrá el dinero? Tantas preguntas que podemos hacer sobre un determinado tema a nuestro entrevistado. Algo muy importante, chicos, es de que debemos siempre escuchar con mucha atención a nuestro entrevistado para que de esta manera no volvamos a hacer preguntas que ya nos ha respondido. Por eso es muy importante la atención, así como también el hecho de mantener el contacto visual, como ya lo hemos dicho hace unos instantes, para que nuestra entrevista pueda darse a conocer
sobre todo en los medios de comunicación, debemos grabarlo o en todo caso debemos tomar nota. Los que hacemos periodismo escrito, por ejemplo, tomamos nota, lo transcribimos en la computadora y al día siguiente sale publicado en el periódico con la respectiva foto, ¿no? Eso es tomar registro de una información de una entrevista. Para los que hacen prensa televisiva, obviamente usan una camarita y con esa camarita graban toda la información que el entrevistado les pueda brindar. Finalmente, chicos, debemos cerrar la entrevista una vez que ya hemos conocido todo lo que queríamos saber de nuestro entrevistado. Debemos cerrar la entrevista con palabras de agradecimiento hacia nuestro entrevistado para que de esta manera esta persona se haya sentido muy satisfecha, muy agradecida y en otro momento te pueda brindar también una entrevista. Chicos, eso es básicamente lo que uno debe hacer para poder llevar adelante una entrevista con mucho éxito. Yo me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad, no sin antes desearles éxitos en la entrevista que ustedes vayan a realizar más adelante y recordarles, por supuesto, que estamos pasando épocas difíciles a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que siempre les vamos a recomendar a cumplir con los protocolos de bioseguridad, usar la mascarilla, desinfectarse siempre las manos para evitar el contagio del COVID-19 y lo más importante, chicos, mantener el distanciamiento social. Por mi parte, hasta otra oportunidad, saludos para ustedes y también para su bella profesora, Miss Bertita. Chao. Muy bien, muy interesante la entrevista. Ahora sí, empieza la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es momento de recoger la información realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Después de la entrevista, reúnete con tus familiares y coméntales los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego, conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? Será importante saber cuáles son sus beneficios, ¿por qué? Una vez que hayas conversado con la familia, vas a reflexionar sobre tus aprendizajes de este día. Los criterios están ahí. Si lo lograste, no será necesario que completes la segunda pregunta que se encuentra en la columna de la derecha. Muy bien. Felicitaciones. Lograste cumplir la meta con mucho éxito. Nos vemos, niños. Hasta mañana.